y que posteriormente tuvo una expansión mundial, lo cual presentó un reto global sin precedentes, tanto por su gravedad como por su alcance. Sin lugar a dudas, uno de los campos que más ha sido afectado con la expansión e impacto sanitario de este virus, aparte del económico, es definitivamente el educativo. En un lapso de 3 meses, de enero a marzo, teníamos ya un escenario que abarcaba los 5 continentes. De pronto, 1.215 millones de estudiantes en todo el mundo fueron testigos de cómo sus centros educativos cerraron y cómo los servicios educativos, tanto nacionales y locales, daban un portazo. Y bajo la premisa de no detener la formación académica de los estudiantes, la educación escolarizada, desde los preescolares hasta las grandes universidades, abarcando el sector público como el privado, todos en conjunto se volcaron hacia el uso de portales electrónicos gratuitos y de paga, con la única intención de continuar la formación curricular que estaba descrita en los planes y programas de estudio. Educación y pandemia, una visión académica, es una obra que precisamente relata la odisea titánica que han emprendido tanto escuelas, sistemas educativos, actores del hecho educativo, políticos, la sociedad en su conjunto. En un afán de continuar con esta labor formativa y a pesar, por supuesto, de la existencia de un enemigo que hasta el día de hoy parece invasible. Esta obra, este libro, está integrado por 34 trabajos que abordan una amplia temática sobre la educación y la pandemia, sobre productos y trabajos de investigación de la universidad, doctoralmente y magistralmente coordinados por el doctor Hugo Casanova Cardiel. Estos 34 trabajos son reflexiones e interpretaciones académicas centradas en 6 campos y ámbitos temáticos bajo los cuales gira precisamente el tema de la educación, de la pandemia y cómo éstas se han visto de manera intrínsecamente implicadas una con otra. Los ejes de análisis que trabaja este documento, esta obra, son francamente cautivadores. Con esa frase, ¿verdad? No se van a arrepentir. Adquieran el libro. Es una obra que desde la primera página te va cautivando y que no te permite detenerte. Vas de pronto vas digiriendo cada una de las páginas una tras otra. Prácticamente te lleva desde el inicio hasta el final con un hilo de sumo interés sobre las propuestas, las investigaciones y las reflexiones con sustento académico sobre los elementos que están arrojándose alrededor del hecho educativo. No son las reflexiones de las televisoras, no son las reflexiones sacadas de portales patitos, son reflexiones académicas, justas, formales, veraz, con un sustento teórico. Por ello, es muy importante esta obra. La obra presenta, repito, reflexiones derivadas de investigaciones disciplinares e interdisciplinarias. Estos 6 campos temáticos que abarcan, uno de ellos, el que habla sobre el surgimiento de las prácticas pedagógicas de carácter emergente, nos describe la singularidad con la cual de pronto salones de clase, institutos, aulas fueron abandonados y de pronto este escenario educativo se filtró hacia las salas, comedores, cocinas, patios, recámaras de las casas precisamente de los estudiantes. Y cómo este fenómeno ha suscitado elementos y condiciones que deben valorarse tanto en la formación de un pequeño de educación básica como de un estudiante de educación superior, como de un joven que está ya en su preparación profesional. También nos habla la obra acerca de cómo bajo el supuesto de que tenemos televisor y computadora con acceso a Internet, es suficiente para que las capacidades humanas sean utilizadas en el abordaje de los contenidos y temas que los planes y programas trabajan, como el humanístico, el científico, etc. Hace un recuento de cada uno de los personajes que se sitúan precisamente en este hecho educativo,
padres de familia, alumnos, maestros, directores. Todos ellos son precisamente enunciados, presentados sus testimonios en torno a cómo se está observando este fenómeno de transferir la escuela a la casa. Un capítulo por demás interesante es aquel que habla sobre la intensidad de la actividad que tanto mujeres como hombres jóvenes universitarios de pronto son detenidas de forma brusca y súbita por el cierre precisamente de estas instituciones universitarias. Y cómo todo migra a través del transcurrir entre pantallas, chat, correos electrónicos, Zoom, WhatsApp, Google Classroom. Cómo de pronto la formación de los profesionales, no solamente de la educación, sino profesionales de todas las áreas del saber, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, tienen que marcarse en un escenario de un aprendizaje a través de una pantalla. Y algo por demás interesante, cómo existen casos, sobre todo en Asia, en donde los jóvenes están demandando a las universidades por las condiciones de los servicios educativos que les están presentando. Como de pronto el argumento es, no se pagó por una educación a través de una pantalla, sino se pagó a través o se pagó el servicio de una educación presencial. Y algo que es de singular importancia, que se trata también en un capítulo de esta obra, es la condición de la desigualdad, caracterizada en América Latina y el Caribe, y por supuesto, especialmente visible en México. Este capítulo nos relata cómo México, con sus 36 millones de estudiantes, confirman una condición de comparación entre su marginalidad económica y la marginalidad educativa que esta propicia. Si pudiera yo decir acerca de qué capítulo me llamó mucho más la atención, y si me lo permiten, lo evocaré, el capítulo que habla sobre la dimensión histórica de la pandemia. Este apartado son muy interesantes, porque en este capítulo se proporciona información relevante en torno a los fenómenos de pandemia que se ha sufrido en el país desde la época colonial hasta la época contemporánea. Y ha sido muy interesante revisar cómo los escritos y descritos de las investigaciones que aquí se presentan tienen un común denominador. La misma forma en la que estamos actuando el día de hoy ante el COVID-19 se reproducía precisamente al inicio de los tiempos del México colonial, con pandemias como precisamente la del tifus, la viruela. El mismo miedo, el mismo temor, la misma discriminación hacia la gente que sufría la enfermedad, es un escenario que se vuelve recíproco precisamente bajo estas condiciones y que se puede visualizar el día de hoy en un escenario actual. Es por demás interesante rescatar de este capítulo realmente qué es lo que podemos aprender acerca de las lecciones pasadas para aplicarlas en esta condición presente y por supuesto futura. La obra cierra con un conjunto de textos agrupados en el apartado que se llama La educación en el futuro. A propósito de ello, tendríamos que preguntarnos, todos los que formamos parte del sistema de formador de docentes, si realmente la aparición de este COVID-19 nos está marcando una nueva forma de educar, si la educación presencial, la escolarizada presencial, como la conocíamos, ha desaparecido y no volverá más, si tendrá que aparecer un nuevo modelo semipresencial, un nuevo modelo híbrido, si tendrá que aparecer y reformularse un esquema completamente distinto en las instituciones formadoras de docentes, y también cómo tendremos que transformarnos en cuanto a la aplicación de esta docencia y qué tan radical puede ser este escenario, porque en este capítulo en especial se evocan situaciones tanto de no volver nunca a pisar la realidad que conocíamos o reconocer paulatinamente una nueva realidad y quizás en algún momento volver a gozar y a disfrutar de los escenarios tal y como los conocíamos antes del COVID. Realmente ha sido una cuestión muy interesante este apartado, pero yo me quedo con dos últimas reflexiones en este sentido. ¿Qué nos enseña la pandemia en educación? Sobre todo en el sentido de generar una educación para la salud,
y cómo el hecho educativo puede imponer un reto y una situación de provisión positiva hacia la salud social e individual, porque está claro que esta condición no solamente ha pegado en el ámbito económico, educativo, sino también en el sanitario. La salud pública fue sacudida enormemente y en este capítulo en especial se lanzan retos para que los docentes, para que los sistemas educativos puedan interactuar con un mecanismo que pueda eficientar, obviamente, esa salud social y esa salud pública, así como la salud individual de los individuos que componen la sociedad. La verdad, recomiendo ampliamente este libro, ¿verdad? Tienen que leerlo, es una lectura obligada para todos los estudiantes de educación superior. Y si eres o formas parte de un sistema formador de docentes, estudias en una escuela normal, estudias en una universidad, estás formándote para ser docente, tienes que leer este libro, porque incluso yo te lo puedo dar, muchos de los apartados te van a servir incluso para hacer tus referencias y tus citaciones en una tesis. Entonces, en síntesis, Educación y Pandemia, una visión académica, es una obra interesante, cautivadora, formal, con sustento argumentativo, texto obligado para toda la gente de educación superior. Y por supuesto, si me lo permiten, yo recomendaría ampliamente la adquisición de este libro. Pero no vinieron a escucharme a mí, no se insertaron en este espacio virtual para escucharme a mí. Así que agradezco mucho este tiempo, agradezco mucho la oportunidad de esta participación y quiero dejar en uso de la palabra precisamente el espacio para que el autor, el doctor Hugo Casanova Cardiel, coordinador de esta obra, pueda platicarnos más ampliamente de lo majestuoso y de los contenidos temáticos que en ella se describen. Por su atención, muchas gracias. Gracias, doctor Inocente, por contextualizarnos acerca del contenido del libro. Y sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor Hugo Casanova Cardiel. Adelante, doctor. Pues muchas gracias. Tengan todas y todos ustedes buenos días. Es un verdadero orgullo poderme dirigir a la comunidad de la Escuela Normal de Atlacomulco y quisiera reconocer la invitación que me fue hecha llegar por parte del licenciado Peña Sotelo. Y en este momento el conocer ya directamente a los profesores Daniel Loreto e Inocente Melitón García, de quien agradezco enormemente sus palabras y su valoración de este trabajo colectivo que pusimos en órbita el 15 de mayo del año pasado, o sea, apenas 2 meses después de haber salido a la condición del confinamiento domiciliario. Más de la mitad de las investigadoras y los investigadores del ISUE logramos conjuntarnos para escribir juntos una reflexión en torno al problema que se estaba haciendo presente, el de la pandemia del COVID-19. Hoy, casi un año después de que toda esta situación explotó, porque esa es la palabra, explotó en México y el mundo, pues nos reunimos para seguir pensando en cómo asumimos la educación que viene. La educación que tenemos y la educación que viene. Y les decía, entonces la realización del libro tuvo como propósito pensar qué es lo que estaba pasando. A veces tiene uno la tentación de tener una bola de cristal y de plantearse escenarios de futuro. No es el propósito del libro, pero sí en sus páginas, en diferentes trabajos, puede percibirse una suerte de adelanto
a lo que estaba por suceder. Por un lado, teníamos una problemática muy concreta, pero por el otro lado nos comenzamos a preguntar, ¿y qué viene? Ya el profesor Melitón García nos ha preguntado, se ha preguntado a sí mismo cuál es la situación que se avecina, si tenemos un cambio de rumbo, si este fenómeno que se llama de hibridez o de educación mixta es el que se va a imponer. Yo francamente, y pese a la condición en la que hoy me estoy dirigiendo a ustedes, esta condición creo que es una condición en la que no tenemos remedio. Es la única vía posible para tener esta reunión hoy. Pero francamente sería lamentable. Es un escenario como de ciencia ficción. El que de aquí en adelante nos dirijamos por estos medios. A mí me parece que esa no es la aspiración de los maestros de México. La aspiración de los maestros es volvernos a encontrar, volver a encontrar nuestras instituciones firmes, señeras, cumpliendo con su misión social, encontrarnos con nuestros compañeros y compañeras de vocación docente, encontrarnos con nuestras alumnas y alumnos. Me parece que eso es lo que hace posible la educación. No que no sea posible a través de estas vías, no quisiera decir esto, pero no pienso que este es el escenario ideal para el hecho educativo. El escenario ideal es el contacto interpersonal, el contacto humano, la relación entre las personas. Y a eso me parece que llegaremos en algún momento nuevamente. O sea, quisiera hacer una apuesta por ese hecho educativo que se da de manera presencial y vivencial. O sea, yo la verdad el que echo más de menos es ese momento de convivencia y de confluencia con otras personas. Y les decía yo que hace un año más o menos empezamos a trabajar en pensar la educación en la clave de lo que estaba apareciendo para entonces. Se conjuntaron, y bien lo dice el profesor Inocente Melitón García, 34 trabajos que plantearon desde diferentes ópticas el fenómeno que estaba haciéndose presente en la vida educativa. Al igual que él, la parte histórica me pareció muy seductora. En el instituto hay un grupo de historiadores muy consistente que ha pensado la universidad y la educación desde muchas perspectivas, y que en esta obra se conjuntaron para presentarnos una visión pues muy interesante. Fíjense, voy a compartir pantalla si me permiten, porque me gustaría que ustedes vieran el índice del libro y que fuera un poco menos promesa y más realidad. El libro es esta la portada. Algo que el profesor Melitón García decía, adquieran el libro, lo agradezco en el alma, pero les voy a decir una buena noticia. El libro no tiene ningún costo. El libro está disponible en la red, está disponible en el sitio electrónico del instituto, www.iisue.unam.mx. Ahí van a navegar un poquito, exploren la página, será un buen pretexto para que nos visiten, y van a llegar al banner donde está el libro. Y ahí encontrarán que tiene acceso libre el libro. Vamos este año tenemos pensado hacer una edición física del libro.
Lo hemos discutido mucho, pero el libro ha circulado suficientemente por la vía digital. Pero de todas maneras queremos tener un libro en físico. El libro ha sido referido en diferentes lugares en nuestro país, sí, por supuesto, en la UNAM, sí, por supuesto, pero en otras universidades del país, y nos han llegado, no lo creerán ustedes, cartas de diferentes países, porque hoy el fenómeno, este fenómeno del cual no estamos tan contentos, pero que tiene algunos efectos paradójicos. Nos han llegado notas de España, nos han llegado notas de Puerto Rico, de Chile, de Argentina, celebrando algunos artículos, celebrando la obra en general, y ha circulado de una manera pues insólita para nosotros. Pero bueno, tienen ustedes ahí la portada, y quisiera que compartir con ustedes, si esta máquina me lo permite. No me lo permite, fíjense ustedes. Ya me lo permitió. No quería caminar a la siguiente página. El índice, y los temas son diferentes. Hablamos de la historia, pero bueno, esta es una dimensión. La órbita pedagógica a mí me parece verdaderamente excepcional en este trabajo, y que eso nos junta a ustedes que están trabajando desde las normales y a nosotros desde la universidad. Finalmente, como ustedes saben, esto es educación superior, pero sobre todo esto es educación. Y lo que aquí planteamos en la lógica pedagógica son aportaciones de gente como el doctor Díaz Barriga, que tiene un gran trabajo referido, que abre una metáfora de la escuela ausente. Hay otro trabajo de Sebastián Pla, que es también una gran sugerencia analítica, la pandemia entre la opresión y la esperanza, de la doctora Gabriela de la Cruz, que hace una comparación entre el hogar y la escuela, las tensiones que se viven en esto. Y Aguilar Neri, que pone el dedo en la llaga en la continuidad pedagógica en el nivel medio superior, continuidad pedagógica que francamente en muchos de los casos no existe. O sea, no quiere decir que sea una posición en la cual se vea cómo se transfiere de una manera noble la escuela a la casa, sino también lo que se aprecia es cómo hay un choque tremendo entre dos ámbitos, entre dos ambientes. Al respecto, hoy la Universidad Nacional está pensando si el currículum escolar, si el currículum que se vive en la escuela y en el aula es transferible a la pantalla y a lo virtual. Y fíjense ustedes que los pedagogos lo que sostienen es que de ninguna manera. El currículum no es transferible y hay que hacer muchas adaptaciones. Y les diré más, la didáctica tampoco es transferible, porque impartir clases en un aula, en un dispositivo, en un ambiente del aula, en donde la presencia de las personas marca un tono, donde la socialización es un elemento crucial para el aprendizaje, donde la construcción de saberes está relacionada con la construcción de las personas y de su interrelación con la otredad. Solamente somos en función de que el otro nos ratifica como personas. En fin, toda esta visión en la pantalla no existe sencillamente. Y por tanto, las didácticas a través de la pantalla pues operan en otro sentido. La doctora Patricia Ducroix, que muy probablemente ustedes han leído por sus trabajos sobre la historia del normalismo,
también hace un estudio muy concreto, es un estudio de caso en el que se mete haciendo un poco de, diría yo, etnografía doméstica, en este caso, y explora las condiciones reales de una persona con una condición de precariedad socioeconómica ante la nueva realidad. Y luego, bueno, el tema de la educación superior, la doctora Barrón, el doctor Alcántara, la maestra Chejáibar, el maestro Mendoza, los doctores López y Rodríguez, la doctora Luis Larraguibel, exploran de una manera muy concreta el espacio educativo superior. En otro apartado, hay otra serie de autores que exploran la dimensión tecnológica y digital, así como la dimensión de la conectividad, que son teclas diferentes de esta compleja realidad educativa. Marion Lloyd explora el territorio digital a la luz de las diferencias educativas. Sobre eso voy a tratar de hablar en un ratito. Janet Trejo habla de la alfabetización digital, de la falta de acceso de los mexicanos a las tecnologías. Ruiz Velasco, que es un experto en temas de pedagogía y robótica, hace una propuesta lúdica en torno al uso de robots para la educación. Rocío Amador es otra investigadora que trabaja el tema social y lo relaciona con la tecnología. En fin, son unos cuantos casos que les estoy comentando. Trabajo muy importante es el de Didrikson. Axel Didrikson es una de las personalidades que tiene una potencia intelectual en México y que es ampliamente reconocido en América Latina. Es uno de sus investigadores más, con una vocación más internacional y que es asesor de diferentes espacios educativos del continente. Bueno, él es sociólogo y se mete a temas de la desigualdad social y educativa. Hay otra dimensión importante que es la del multiculturalismo, el tema de los pueblos originarios y su papel ante la epidemia, ante la pandemia y ante la educación. En fin, no abundaré más en esto, hablamos ya de los de historia y luego hay un apartado, el último apartado, que plantea algunas miradas de futuro. Les insisto en que no se trata de una bola de cristal, sino se trata de planteamientos que desde la filosofía, desde la ecología, desde la pedagogía, plantean condiciones de futuro. Un trabajo que especialmente a mí me resultó muy atractivo es el de Judith Pérez Castro, que habla de las situaciones calamitosas. Y dice, situaciones calamitosas ha habido siempre y seguirá habiendo siempre. Y una de las cosas singulares de estas situaciones calamitosas es, fíjense ustedes, cómo no solamente este gobierno, históricamente en México, no estamos preparados para los desastres. O sea, el plan, el DN3 del ejército mexicano, es el plan que se pone en marcha cuando pasan las peores cosas. Pero es un plan que conocen los del ámbito militar y que conocen en el papel nuestros tomadores de decisiones. Pero esto nos enseña una cosa. Las situaciones calamitosas
se han tenido paradójicamente al margen de la sociedad. Las sociedades viven los desastres naturales, pero viven un poco de espaldas a ellos. O sea, no se enseña a la sociedad a enfrentar los problemas calamitosos, las situaciones calamitosas. Y entonces no tenemos una cultura que enfrente situaciones calamitosas. O sea, toda esta cuestión, hacemos caso al cubrebocas o no lo hacemos, nos vacunamos, nos formamos, nos metemos a la fila. En estos días he escuchado declaraciones de personas que van a otros países a vacunarse de manera fraudulenta, porque pues, ellos viven en este país. No se crean que nada más ha ocurrido entre las clases poderosas. También gente como nosotros ha ido a otros poblados a ponerse en la fila, a otras alcaldías en la Ciudad de México. Bueno, como si no pudiéramos esperar a que nos toque el turno en un proceso de organización social y política para enfrentar la situación calamitosa. ¿Qué se observa? Un problema de civismo, un problema, y si me lo permite, no solamente de civismo en términos sencillos, sino un problema de educación cívica. Y es un problema de nosotros también, es un problema de la educación. ¿En qué medida los mexicanos estamos preparados para enfrentar condiciones adversas? Bueno, en este artículo, este capítulo de Pérez Castro, a mí me parece muy revelador porque entra en esos intersticios y abunda en cuáles son las condiciones en las que las sociedades pueden enfrentarse, estar preparadas para esto, y cómo también los grupos políticos o el gobierno en este caso debería atenderlo. Y me parece que el hecho, la administración hoy de la pandemia, porque se está administrando la pandemia, este hecho social tan tremendo está siendo objeto de una gestión gubernamental, se hace un poco por intuición. O sea, no hay protocolos que nos involucren en términos de políticas públicas y que involucren al país de una manera bien dirigida. O sea, tenemos protocolos médicos que son los que señala, por ejemplo, el señor López-Gatell, que entendemos que son buenos y entendemos que el señor es una persona muy calificada en ese territorio. Pero la autoridad no puede ir sola. La construcción de políticas públicas es un hecho que involucra a dos partes como mínimo, la parte gubernamental y la parte social. Y en todo esto, la parte social ha estado en una condición de desamparo. No hay una dirección, no hay una conexión entre gobernantes y gobernados. Seguimos viviendo la separación de dos mundos en los que los gobernados no creemos en aquellos que nos gobiernan, que los gobiernan operan de una manera pues casuística, intuitiva, que no siempre responde a una línea. Y esto lo demuestro de una manera. No hay un protocolo. El Plan Nacional de Desarrollo carece de lineamientos específicos para atender situaciones calamitosas. O sea, tan sencillo como eso. El programa sectorial educativo no dice nada, no tiene ninguna referencia a la posibilidad de que la escuela deje de impartirse. O sea, tenemos un año sin escuelas y no tenemos un techo racional de orientación en términos de políticas públicas. Solamente tenemos instrucciones, a veces buenas, a veces vagas. Bueno, todo esto son temas que están presentes. ¿Y qué tienen que ver con la educación? Bueno, tienen que ver todo con la educación. En la educación desembocan
buena parte de los problemas sociales, y de la educación o de su carencia surgen buena parte de los problemas sociales. Entonces, en fin, estas cuestiones a mí me parece que para mí es importante poderlas compartir con personas como ustedes dedicadas a la educación en su praxis y en su análisis. Porque el educador no solamente se ocupa de la enseñanza de contenidos o de propiciar la construcción de aprendizajes, sino que el educador se ocupa de la creación de conocimiento y de pensar el amplio entorno de la educación. La educación, ustedes lo tienen muy claro, no es un hecho que ocurre de manera aislada a la problemática social. La educación es un espacio de concurrencia del todo social, de concurrencia de todos los problemas. Yo quisiera decirles que cuando comenzamos a trabajar en esta obra y a lo largo de su confección, privaron algunos elementos. Dos de manera central. Pensamos que el vínculo educación y pandemia se podía problematizar en términos estructurales y se tenía que problematizar a la vez en términos estructurales, en términos de coyuntura. En este hecho de la pandemia, en el cual tenemos un año inmersos, concurren dos grandes elementos, que son los problemas estructurales, lo que siempre ha estado como o que ya tiene una larga data, como una problemática intrínseca de la educación, y los temas emergentes que tienen que ver con lo que nos trajo la pandemia. Temas estructurales, desde mi punto de vista, y en esto baso esta reflexión, esto está escrito de alguna manera en un trabajo que hice con los compañeros del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, y apelábamos a algunas dimensiones problemáticas de la educación, a una problemática de orden cuantitativa como problema no resuelto de la educación, que la problemática cuantitativa es básicamente de qué tamaño es nuestra educación, qué deficiencias intrínsecas tiene la educación en este país. Otro tema de calidad, y hoy se habla de excelencia, otro de infraestructura y equipamiento, otro de vínculo de educación y política y otro vínculo de educación y sociedad. Pero quisiera centrarme de una manera muy sintética en el tamaño del sistema, o sea, de qué tamaño es la educación que estamos percibiendo en este país. Y fíjense que este país es un país de paradojas. El sistema educativo nacional es un sistema educativo muy grande. Los datos del 2018-19 que nos reporta el INEGI y la propia SEP nos lleva a algo así como 36 millones y medio de estudiantes en todos los niveles, todo el sistema educativo. Y esto diría uno que qué maravilla, es un país entonces con un sistema educativo muy poderoso, muy amplio en términos cuantitativos. Sin embargo, les diré que esto es una de las paradojas. Aún que estamos hablando de 36 millones, es un sistema insuficiente para una población de 130 millones de habitantes. Y cuando vamos a ver por niveles o por tipos educativos,
estos números, entendemos de qué estoy hablando. Esto es algo que a mí me parece que es muy relevante para quienes estudian magisterio, para quienes estudian en la escuela normal, en cualquiera de sus instituciones en México. Y si lo desdoblamos esto, encontramos a qué me estoy refiriendo. La escolarización hoy en México, por niveles, es deficitaria. Quiere decir que aunque tenemos 36 millones, cuando la ve uno por segmentos, no es tan impresionante. El preescolar, por ejemplo. Preescolar fue hecho obligatorio en el 2002. El 2002, eso está en la Constitución, o sea, no está en una ley secundaria, ni es una noticia de un periódico, no, eso está en la Carta Magna de nuestro país. Dice, la educación preescolar es obligatoria. Todos los niños y niñas tienen la obligación, tienen el derecho, tienen la obligación de ir a la escuela. Pues fíjense ustedes que 3 de cada 10 niños en edad de ir al preescolar no van al preescolar en México. Así tan alegre. Es más, el preescolar es una condición indispensable para entrar a la primaria. Ustedes lo saben. Pues 3 de cada 10 no van a la escuela, al preescolar. Por X y Y. Casi siempre el X y Y es por pobreza, en este país. O sea, no es que una familia decide tomar una decisión extraña y no llevar a su hijo a la escuela. No pueden llevarlo a la escuela. Y les diré una cosa. La línea de la marginalidad educativa en México se corta exactamente en el mismo lugar que la marginalidad socioeconómica. No hay más. Los que no van a la escuela es porque no tienen dinero y porque además no comieron. Ya veremos más cosas. Pero básicamente, ese problema es de la pandemia. ¿Qué va? Ese es un problema estructural. Cuando hablamos y cuando empezamos con el libro dijimos, vamos a pensar los grandes problemas. Y el problema en ese momento no es el virus, el COVID-19. Ese problema es un problema que se agrega a lo que ya sucede, a la insuficiencia del sistema educativo nacional. Eso me parece que es fundamental. Los niveles universales de educación en México sí están cumplidos en primaria y secundaria, donde primaria tiene 98% de cumplimiento y secundaria de 84%. No estoy hablando de desempeño ni de logro, solamente de acceso. O sea, el 98% de los chicos en edad de ir a la primaria van en este país. Sin embargo, lo que no tenemos en este momento, claro, no viene al caso, no tenemos estos datos, es cuántos van saliendo de la primaria. Eso ustedes lo tienen, los maestros y las maestras son quienes saben de esto, qué porcentaje de niños van declinando en la evolución de su educación y se van saliendo de la escuela. En la primaria, les insisto, es el 98% el de cobertura y en la secundaria el 84%, donde ya perdimos a 10% de los niños. En el bachillerato igual tenemos una cobertura que de ninguna manera es para sentarnos con tranquilidad. La cobertura es del 63.6%, quiere decir que casi 4 de cada 10 jóvenes en edad de ir al bachillerato no lo hacen. O sea, y aquí empieza pues una sangría tremenda de nuestra juventud. Y en México, lo que para otros países es un bono demográfico, el bono demográfico, los economistas lo estiman cuando su población es joven, mayormente joven. En México lo que hemos tenido en lugar del bono demográfico ha sido el problema demográfico, porque
no se le da un aprovechamiento debido a sus jóvenes. Y en lugar de que este país se vaya para adelante con esta capacidad de mentes y de manos jóvenes, pues se ha convertido en un problema. Y en la educación superior, donde se incluye la educación normal, pues lo que vemos es que de cada 10 jóvenes en la edad de educación superior, 18, el rango 18-24 más o menos es el que se tiene, 6 de cada 10 jóvenes están fuera del sistema. O sea, quiere decir, la tasa de cobertura es de alrededor del 40%, y pues es una tragedia para un país como el nuestro, que 6 de 10 de nuestros jóvenes estén fuera de las oportunidades de educación, de las que ustedes tienen, de las que ustedes están dentro de esos 4 de cada 10 que sí tienen acceso a la educación superior. Bueno, este es un problema fundamental sin virus, sin virus, o sea, no estoy hablando todavía del virus, o sea, y entonces, y aquí tenemos un problema cuando hablamos, es que el virus nos vino a descomponer todo. No, hay cosas que ya estaban descompuestas y que no ha habido una mano gubernamental que se haga cargo de esas tragedias y de esas insuficiencias. Y que se van saldando de una manera. Hay que reconocer, por supuesto, que esta tasa de cobertura de 40% ha sido un logro. Este es un país de paradojas, ¿no? En los 60s, esta tasa, hace 50 años, no, hace más, hace casi 60 años, esta tasa era del 10%, la tasa de cobertura. O sea, esto, no hay duda que este país ha ido logrando una epopeya educativa. El siglo XX es una epopeya educativa, el abatir el número de analfabetas, el elevar la cobertura. Sí, estoy de acuerdo. Por eso hablo de paradojas. Junto a esa epopeya educativa, hoy tenemos que 6 de nuestros jóvenes, de cada 10, están haciendo lo que sea, menos estar en la escuela. Algunos están legítimamente trabajando, pero muchos otros, ustedes y yo lo sabemos, están o en el mercado subterráneo o migrados a los Estados Unidos en trabajos que pueden dar dólares, pero que son a costa de la pérdida de la dignidad humana por el trato que se les da. Y otro grupo importante ha engrosado las filas de la delincuencia nacional. O sea, eso hoy lo sabemos. El mundo delincuencial es un mundo donde los jóvenes son carne de cañón. Bueno, ahí están, ¿no? Y esto, o sea, tenemos una epopeya educativa en una cara y en la otra tenemos una tragedia educativa. Este país tiene, por ejemplo, y este dato me parece que es importante siempre tenerlo presente, tiene 4,5 millones de personas analfabetas. O sea, 4,5 millones de personas que no solamente no pueden leer literatura, que ya es un exceso, es un lujo. No pueden leer. No pueden leer el Código Penal, no pueden leer la Constitución, no pueden leer el Código Civil. Cualquier persona puede abusar. Hay un estado de indefensión y de minoría de edad en muchos de los mexicanos. No pueden leer, vaya, la cajita de las medicinas, cuántas medicinas se deben tomar. No pueden leer el nombre de las calles. En fin, hay 4,5 millones. O sea, eso... Y ese es nuestro trabajo, compañeras y compañeros normalistas. Y ustedes trabajan, son la parte noble de toda esta lectura que a veces suena un poco tremendista, ¿no? Ustedes son quienes se encarga de llevar las letras a estos mexicanos y mexicanas, ¿no?
En fin, hay otros rasgos, lo de calidad y excelencia, infraestructura y equipamiento, bueno, calidad, ahí la tenemos, pero como palabra, pero me parece que se ha quedado mucho en el campo de la demagogia, en el campo de la retórica. Se habla de calidad y hoy se habla de excelencia, como si fuera tan automático, como si tuvieran una varita mágica, es decir, la educación tiene que ser de excelencia. Sí, hombre. Sí, hombre, y la política es la que debería ser de excelencia y los burócratas son los que deberían trabajar un poco más y hacer excelente su trabajo. Y quiero ver si de verdad lo hacen como ellos esperan que sea la educación. Infraestructura y equipamiento, gravísimo problema. Sin virus, no hay agua, no hay drenaje, no hay luz. En las telesecundarias no hay luz. No hay conectividad ahora, no, vamos todos a la enseñanza híbrida. ¿Y con quién nos conectamos? Ahora veremos un poquito más esto. Educación y política, ¿quién decide en la educación? Los que deciden saben de construcción de decisiones. Ahora tenemos un cambio de secretaria de educación. Bueno, daremos un voto de confianza a la maestra, o sea, no diremos que todo lo hacen mal, ni vamos a ser aves de mal agüero. Esperemos que lo hagan bien, que lo hagan con entusiasmo y que se rodeen de gente que pueda ayudar a construir decisiones. Educación y sociedad, pues también tenemos un déficit ahí. La dimensión estructural ahí está. Esos son todos los problemas que tenemos. Y los problemas que nos llegaron se dan en medio de este caldo de cultivo. Miren, ¿cómo está la pobreza y la vulnerabilidad en México? O sea, de verdad, ¿en qué pega el virus? ¿A quién le pega el virus? Esas columnas que ustedes están viendo ahí nos marcan los años, 2008, 2010, el 12, el 14, el 16 y el 18. Y vemos el del 18. El del 18 en la línea azul, la de la base del 34.5, nos está apelando a las personas en situación de pobreza moderada. La verde en situación de pobreza extrema, la amarilla en vulnerabilidad por carencias sociales, la morada o color vino, no le encuentro el color, es una población vulnerable por ingresos. Y la población no pobre y no vulnerable. Estos son los datos de este país. Solamente, compañeras y compañeros, el 21.9% de la población mexicana está en condiciones de no pobreza y no vulnerabilidad. El 78% restante está en condiciones de pobreza de alguna manera. Por carencias sociales, ahí están comprendidos vivienda, salud, alimentación, educación, ¿no? Hay las vulnerabilidades, a veces están combinadas, a veces se dan algunas, pero el punto es cómo esta barra nos indica qué país tenemos y en el que pegó el virus, en el que estamos tratando de encontrar cómo contendemos con la educación de la población mexicana, nos damos cuenta que solamente el 22% está en condiciones, digamos, de solvencia, de no conflicto. Esto se radicaliza mucho más, van a ver ustedes en esta nueva tabla, en esta gráfica, se radicaliza cuando hablamos del mundo indígena y cuando hablamos de mujeres. Si ustedes se fijan, las cifras se incrementan de una manera muy importante si se trata en lugar de no indígenas, de sí indígenas, o si se trata de mujeres en lugar de hombres. O sea, si la condición de mayor vulnerabilidad es la de mujeres indígenas.
Estos no son datos de una oficina antigobierno, son los datos del Consejo Nacional de la Evaluación. Los datos de la Ciudad de México y del Estado de México, porque me pareció relevante que vieran un poco de cómo está la situación. Ahora la columna de hasta arriba sigue siendo la de población no pobre y no vulnerable. En el caso de México de Ciudad de México es de 33%. Pero en el caso del Estado de México es muy baja, 20%, o sea, es más abajo, poquito más abajo que la media nacional. Todos los demás, el 80% de los mexiquenses tienen una condición de mayor vulnerabilidad. Y si se fijan, la columna, la de pobreza moderada y la de pobreza extrema, comparado, pues el de la Ciudad de México es el de la pobreza moderada, 28.9%, pero el del Estado de México es casi 10% más arriba, casi 38%, 8% arriba. Y el de la pobreza extrema en Ciudad de México es 1.7 y en el Estado de México es 4.9. A mí me parece que el mundo rural mexiquense es el que está siendo muy retratado en esta gráfica de comparación de pobreza. Brecha digital. ¿Quiénes tienen computadora en México? ¿Quién tiene conexión a Internet? ¿Quién tiene televisión y quién tiene televisión de paga? Estas son datos nacionales. Esto es de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. Todo esto, digamos, es la coyuntura, son los datos socioeconómicos importantes para la coyuntura. Ya no es cuántos atendemos en las escuelas, sino en qué escenario es en el que cae la educación. El equipamiento de tecnología en área urbano-rural, el clarito es el urbano, el más oscuro es el rural, y ustedes pueden ver con claridad, pues en el de computadora es muy, muy dramático, ¿no? Tenemos en el mundo urbano 52%, pero de computadoras, y en el rural menos del 20%, ¿no? O sea, menos de la mitad de acceso a computadoras. Y ahí es cuando el tema híbrido pues nos impacta, o el de educación mixta, ¿no? No tenemos muchos elementos para resolverlo. ¿Dónde se cuenta con más computadoras? Bueno, Ciudad de México y Baja California. ¿Dónde tenemos más internet? Sonora y Baja California, en el norte de México. ¿Y cuáles son los lugares que tienen menor acceso a las computadoras? Pues Chiapas y Guerrero, el sur de México, y de igual manera menos conexión a internet, Chiapas y Oaxaca. No le hagamos mucho caso a esta, y vamos a cerrar con esto para dar un poco de tiempo a sus participaciones. El tema de la continuidad pedagógica es algo a lo que nos abocamos diferentes analistas en el libro y en otros momentos. Pero una cosa relevante es que el escenario digital pues constituye un escenario pues muy difícil para la concreción del hecho educativo. No estamos familiarizados con este entorno. Las casas pues difícilmente tienen la condición para suplir a la escuela y para suplir al aula. Hay una serie de cosas que ustedes saben, que ya no daría mucho tiempo entrar al detalle, pero lo que tenemos claro es que son espacios
absolutamente diferentes, ¿no? Y que muchas veces no son transferibles las actividades entre uno y otro. Se habla de que todos los niños en automático entran, y los jóvenes de que todos tienen habilidades digitales en automático. Y esto está claro que no es así. Muchos niños ahora lo que se han visto forzados es a tratar con estos aparatitos, con los teléfonos llamados inteligentes, y desde ahí en principio están jugando a la escuela. Es muy difícil que esto pueda verificarse. La socialización se ve también claramente afectada porque pues no, de ninguna manera en la casa, la sala puede asimilarse al patio de la escuela o al aula. Los docentes también pues presentan dificultades porque pues no tenemos, y me incluyo, no tenemos las condiciones, el entrenamiento para poder impartir clases tal como lo hacíamos en el aula. Se requieren formaciones concretas para conocer las plataformas digitales, para generar didácticas específicas para la virtualidad, en fin, una serie de cosas que no están, no existen, no ha habido tiempo. El traslado a la casa ha sido automático y no ha habido forma. Aún en las universidades grandes se tienen dificultades para poder procesar clases de una manera fluida para poder trabajar. Bueno, en otros casos, ustedes saben, se ha transferido a madres y padres de familia el papel de asesores, mucho más a las madres. Los padres pues no han tomado esa responsabilidad. Las madres han tenido que asumir esta doble, triple, cuádruple jornada, que es hacerse cargo de la casa, hacerse cargo de los alimentos, hacerse cargo de las compras, hacerse cargo del trabajo que realizan para sacar dinero, hacerse cargo del cuidado de los chicos, ayudarles con la tarea. Bueno, eso es ya algo imposible. Todo esto ha generado pues un abandono de los estudios y algunos dicen no es abandono, es expulsión de los chicos. El propio sistema lo que está haciendo es cerrarles las puertas, está excluyendo a los estudiantes. Y todo esto nos lleva a que cómo vamos a finalmente a calificar, cómo vamos a valorar el aprendizaje, los aprendizajes de los muchachos, ¿no? En fin, para algunos es posible hablar de un nuevo modelo pedagógico. Hay aquí en la UNAM hay algunos académicos que están pensando en esquemas diferentes, esquemas de acompañamiento más creativos, el trabajo por proyectos, el trabajo que tome el fenómeno del COVID como un hecho que nos permite aprender más de ciencia, más de historia, en fin, que se están abriendo otras oportunidades y que nos están llevando a pensar en otras formas. Hay otros maestros, ustedes saben, que han llevado su magisterio a comunidades en el medio rural, que han llevado escuelitas y que las han puesto en el campo, que, en fin, gente que pues ha tenido un comportamiento ejemplar, pero que bueno, el país no puede descansar en esfuerzos individuales, sino que un país como México tendría que descansar en esfuerzos de política educativa ambiciosa, integral, que no dé cabida solamente a los esfuerzos individuales, sino que impulse esfuerzos institucionales mucho más integrales y mucho más direccionados, ¿no? Y eso es lo que parece que estamos viendo. Tendríamos que impulsar propuestas de más largo alcance. Me parece que la pandemia lo que abre es una oportunidad de aprendizaje muy importante a todas y todos nosotros.
como maestros, a los niños, al gobierno, a los gobiernos. O sea, un gobierno en lo sucesivo que no tenga una estrategia para situación calamitosa, que ni llegue al poder. O sea, francamente, si no tienen una condición para contender, pues no tiene caso. Yo creo que en lo sucesivo esto nos está enseñando que el gobierno necesita tener estrategias, diseñar estrategias muy inteligentes, muy asertivas, muy flexibles, que permitan que todos sus servicios, que todas sus tareas puedan encauzarse de la mejor manera. Y obviamente la sociedad tiene que asumir un papel mucho más protagónico, mucho más proactivo en la solución de sus grandes problemas. El problema de la pandemia es algo que nos toca. O sea, de hecho, hoy por hoy hemos tomado en nuestras manos muchas de las cosas que han sucedido. Bueno, pues hay que seguirlo haciendo. ¿Y dónde nos quedamos los educadores? Bueno, pues generando también esquemas que nos permitan construir con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, posibilidades de contender con una situación de complejidad y de riesgo como la que hemos vivido en este 2020. Bueno, el libro está, digamos, orientado en esta perspectiva. Muchos de los trabajos atienden estas variables que aquí les he comentado, la variable socioeconómica, la variable digital, la variable pedagógica, se han manejado en el trabajo. Les insisto, el libro está disponible de manera libre en el sitio del IISUE, www.iisue.unam.mx, y pues están todas y todos invitados a descargarlo, a leerlo, a trabajar y a ustedes mismos a promover más reflexiones sobre este tema, porque no es un tema que nos toque solamente a algunos, sino que todos los educadores, todas las educadoras, tenemos un compromiso con el pensamiento. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias. Aquí sigo. Gracias, doctor Casanova. Le hemos escuchado con atención y muchos de los planteamientos que contiene el libro y que aquí nos ha expresado, pues nos ponen a reflexionar, porque estamos muy familiarizados con todo lo que ocurre en el ámbito educativo, por ser docentes y porque formamos docentes. Aquí en la Escuela Normal de Atlacomulco formamos docentes para educación secundaria. Hay alumnos que truncaron sus prácticas de enseñanza por esta pandemia, hay alumnos que ya debieron haber hecho prácticas de enseñanza y no las han hecho de manera presencial por la pandemia. Se han optado otras estrategias, pero como dice usted, el uso de los medios electrónicos y esta educación a distancia, pues no garantizan logros educativos ideales. Esperemos que la pandemia, que esta situación de trabajo en casa pase rápido y pronto podamos regresar al trabajo presencial. Comparto mucho esa idea con usted. Y comparto también la idea de que el libro esté disponible de manera gratuita en la página del ISUE. Estamos ahorita ya dando paso a la parte de comentarios o preguntas. Tenemos unos 8 minutitos para esto. Estaba checando el chat y más que nada tenemos felicitaciones para su presentación. Vi por ahí alguna pregunta, déjeme ver si la localizo para hacérsela saber. Pues no localizo la pregunta, doctor, pero tenemos aquí una manita levantada. Parece que es de una alumna de la Normal de Zacatecas. Tenemos estudiantes que nos están viendo desde allá. A ver, Gabriela Carreño.
Si puedes Sí, muchas expresar gracias. tu pregunta, mija. Adelante. Bueno, nada más agradecerles la invitación. De hecho, yo soy profesora de la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza, entonces comentarle al doctor que tuvimos la oportunidad, de hecho, en casi de su reciente aparición del libro, de revisarlo. Y bueno, esto sobre todo nos sirvió mucho porque para los estudiantes de alguna forma se les conflictuaba el que fueran a las escuelas de manera virtual, porque de hecho ellos ya hicieron sus prácticas pedagógicas. Sin embargo, este libro nos apoyó mucho, sobre todo para entender estas tensiones de emergencia, y algo bueno, rápidamente nada más comentarle, que nos apoyó mucho la lectura de este texto, es en el cómo se preguntaba mucho a los estudiantes cómo generar posibilidades de intervención en las escuelas, pero sobre todo cuál era el sentido que de alguna forma estas escuelas primarias estaban adquiriendo, no solamente pensando a la escuela como forma pedagógica, más bien no como institución, sino como forma pedagógica. Y bueno, también algo que les preocupaba mucho a los estudiantes, esta parte que usted comentaba, doctor, en cuanto a cómo repensar el cuidado del otro, de la atención y el encuentro en estas condiciones de excepcionalidad. Y bueno, y por otro lado también nos sirvió mucho estos textos para entender cómo no solamente hacer ese copiado y pegado, ¿no?, de la parte presencial a la parte virtual, sino cómo diseñar experiencias de aprendizaje que consideraran estas condiciones reales de precariedad y de desigualdad que usted comenta. Entonces, algo nada más, algo que les quisiéramos compartir. De hecho, aquí también están los estudiantes que revisaron su texto, están también como auditorio. Y nada más comentarle que la experiencia que tuvimos, incluso tuvimos unas reuniones para tratar de comprender y de confrontar los textos que habíamos revisado, que de alguna forma pues también nos daba luz en cuanto a ciertos datos empíricos, ¿no?, datos a lo mejor de interpretación teórica, de reflexiones, y contrastarlo, ¿no?, con lo que los estudiantes realmente vivieron en el aula. Entonces, pues bueno, decirle que hay dos elementos que le quisiéramos compartir. Primero, que algo en lo que creo que encontramos, bueno, tanto docentes como estudiantes que estuvieron en sus prácticas, fue esta cuestión de lo complicado que es el pensar a la escuela como un ámbito público y cómo de alguna forma estaba interactuando en este espacio de lo privado, ¿no?, en el espacio de lo familiar. Entonces, lo que se encontraron los estudiantes era que pues tenían otro actor más, que era la familia. Entonces, en sus diseños de las experiencias que iban a las escuelas, algo que les resultó muy, digamos, que les resultó mucho fue el incluir a las familias incluso en el diseño de las actividades, ¿no?, que fueran actividades muy cotidianas, que fueran actividades que realmente estuvieran pensadas desde el contexto muy particular, desde los recursos de los que disponían tanto estudiantes como familias. Entonces creo que, y para esto sirve, ¿no?, también a veces el confrontar los textos, la teoría, con la práctica, ¿no? Entonces les ayudó mucho a los chicos porque entendieron que pues son diferentes condiciones y que de alguna forma este actor que de alguna forma no solamente está como espectador, ¿no? También creo que otro elemento que platicábamos mucho cuando empezamos a discutir los textos y la cuestión práctica es ese currículum de sentido, ¿no?, que las escuelas le dieron a los aprendizajes, ¿no? El cómo hicieron esa selección, porque era prácticamente imposible continuar con el currículum como se estaba trabajando de manera presencial, ¿no? Entonces nosotros pudimos ver cómo muchas escuelas hicieron ese currículum de sentido, esa selección de qué era lo realmente importante que les servía a los estudiantes, sobre todo para comprender lo que estaba sucediendo, ¿no? No solamente en su contexto a lo mejor lejano, sino sobre todo en sus contextos cercanos. Y bueno, y finalmente, algo que también platicábamos mucho en esas reflexiones de cuando regresaban los estudiantes es
el entender también que el aprendizaje es extendido, ¿no? No solamente se aprende de manera virtual, de manera presencial en la escuela, sino entenderlo como algo como que más integral, ¿no? Esa extensión del aprendizaje de los estudiantes y que de alguna forma pues también tenemos que integrar esos contextos, esos referentes y sobre todo darle un sentido, ¿no? A lo que realmente representa la escuela, porque muchos estudiantes le queremos compartir que vimos en las escuelas que muchos estaban abandonando, muchos se les complicaba porque incluso tenían un solo teléfono para compartirlo con toda la familia. Entonces, ese tipo de cuestiones les sirvió mucho a los estudiantes para realmente encontrarle sentido a su formación y a lo que se van a enfrentar, ¿no? Se van a enfrentar a lo incognoscible, van a trabajar con incertidumbres y como usted lo comenta, ¿no? No es algo nuevo. De hecho, las crisis y las incertidumbres pues nos van a acompañar como docentes, ¿no? Entonces, pues agradecerle, doctor, porque su texto nos sirvió como un elemento para potenciar el análisis y la reflexión de lo que estaba pasando. Entonces, pues ojalá que después lo que nosotros vimos y que de hecho también los estudiantes lo documentaron en sus textos, se lo podamos compartir para que, bueno, con esta cuestión que usted comentaba de darle seguimiento, pues también contraste, ¿no? Lo que ustedes comentan y lo que muchas escuelas estuvimos documentando y que de alguna forma pues también creo que sirve, ¿no? Para interpretar lo que está sucediendo y como usted dice, ¿no? Para tener una bola de cristal, ¿no? Pero de alguna forma para ir identificando qué elementos tendríamos que ir fortaleciendo en la formación de los estudiantes para que no solamente lleguen a formar parte de algo que ya está establecido, ¿no? Sino que realmente apoyen a transformar los pequeños contextos de los estudiantes, aunque sea en contextos tan desfavorecedores como los que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carreño. Pues es una reflexión que me deja muchas ideas. Me gusta mucho la nota de que la han visto otros alumnos, de que en Zacatecas ha tenido algún eco. Finalmente es el propósito de nosotros. No queremos hacer todas las investigaciones de México, pero sí queremos ser en el ISUE la plataforma de discusión de muchas investigaciones, ¿no? Que ustedes desde Zacatecas se sientan incluidos en nuestra reflexión, que la Normal de Atlacomulco sepa que aquí tiene un espacio de interlocución importante, y que nosotros podamos extender en nuestros alcances de una mejor manera. Yo tengo la certeza que la Universidad Nacional solo tiene sentido cuando se concreta socialmente. O sea, el día que la universidad se queda hablando sola, no tenemos nada que hacer. Y a mí me parece que es muy relevante que tengamos esta posibilidad, que sigan tomando ustedes en cuenta lo que aquí hacemos. Esto le da sentido a nuestro trabajo. Y cierro diciendo, refiriéndome a una idea de Derrida. Dice Derrida, refiriéndose a la universidad, dice, los universitarios no solamente tenemos el derecho a cuestionarlo todo, dice, tenemos la obligación de hacerlo. Yo les diré a ustedes, quitaré la palabra universitarios y pondré la palabra educadores. Los educadores no solamente tenemos el derecho a cuestionarlo todo, tenemos la obligación de hacerlo. Nuestra tarea, profesoras, profesores, es ayudar a que la sociedad se cuestione lo que está pasando y a que hagamos un mejor México, un México posible, naturalmente. No vamos a plantear cosas irrealizables, hacer un mejor mundo. O sea, después de lo que hemos experimentado, después de un año, ustedes saben, en todo el mundo ahora ha habido 2 millones de fallecimientos. Y en México tenemos a la fecha 175,000 fallecimientos directamente por COVID. 175,000
y un montón de lo que llaman neumonías atípicas, que son también por COVID. O sea, dicen los que saben que esto eleva al doble. O sea, estaríamos hablando de cerca de 350,000 fallecimientos en este país. Bueno, yo creo que eso es suficiente razón para pensar de una manera seria lo que está pasando. No solamente en la educación, en todo. O sea, tenemos que repensar el todo social. Y los educadores tenemos que repensar el hecho social y el hecho educativo. Tenemos que pensar de qué manera hacemos mejor lo que estamos haciendo, ¿no? Hay muchas maneras. Cuando los estudiantes están planteando cómo hacemos, cómo vinculamos la teoría con la praxis, en fin, todas las preguntas que aquí que ha comentado la maestra Carreño, lo que ha comentado el profesor Melitón García, el maestro Loreto, a mí me parece que estamos en la misma ruta. Tratar de pensar de una manera mucho más proactiva y direccionada la educación. Y eso nos toca. Y tenemos ese encargo social. O sea, tenemos que ser gente responsable con su tiempo y con su espacio. O sea, nos tocó esto. O sea, no lo va a venir a pensar la generación que sigue, ni lo van a pensar los abogados y los ingenieros. La educación la tenemos que pensar los que estamos haciendo la educación. Podemos ayudarnos, podemos escuchar a todos los demás, debemos escucharlos a todos los demás, pero es nuestra tarea. Y eso, pues yo creo que estamos en esto, ¿no? Este evento, a mí me parece, el Congreso Nacional Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, tiene ese propósito. Los felicito, las felicito muy sinceramente y les ofrezco estar cerca de lo que ustedes concluyan y estar cerca en lo sucesivo. Tenemos que tomarnos, estar hombro con hombro quienes hacemos la educación de este país. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su respuesta. Ya localicé la pregunta en el chat. Solo una corrección. La maestra que participó no es de Zacatecas. Yo vi la Z, pensé que era de Zacatecas, pero no, es de la Normal de Atizapán, de aquí del Estado de México. Gracias, maestra, por participar con nosotros. Gracias, maestra. Y la otra pregunta del chat es de un docente de aquí de la Normal de Atlacomulco. Él pregunta, ¿cómo un alumno superará estas condiciones de trabajo en pandemia y cuáles serán sus retos después de la pandemia? Sí, bueno, yo creo que es muy difícil. ¿Qué alumno? ¿De qué alumno estamos hablando? ¿De uno que tiene recursos? ¿De uno que no los tiene? Yo creo que las instituciones, yo lo llevaría al terreno de las instituciones. Tenemos que medir, tenemos que valorar quiénes son nuestros alumnos, qué necesitan nuestros alumnos y orientar las baterías hacia allá. El hecho educativo, si por un lado, y eso es muy cierto, descansa en la actividad y en el impulso creador de cada persona, de cada estudiante, lo cierto es que la tarea que tenemos nosotros de nuestro lado es la de potenciar a nuestras instituciones y de tratar de construir una mayor condición de fuerza en nuestras instituciones, equipamiento de cómputo, conectividad, eso por un lado. Por el otro lado, repensar las condiciones que tienen que ver con los currícula con los que trabajamos. Hablaba yo de los elementos de la didáctica, ¿qué les estamos ofreciendo? De ahí los muchachos tendrán que hacer pues lo que les toca, ¿no? Es concentrarse, ser muy serios, ser muy responsables. Me parece que en este México del 2021 lo que está haciendo falta es que cada quien haga lo que le toca. Que los profesores hagamos muy bien lo que nos toca, que los alumnos hagan con mucha responsabilidad
ese privilegio que les ha tocado vivir, que sus familiares se han partido la cara para que puedan venir a la escuela. Y bueno, y reclamar que nuestros gobiernos y la sociedad que participemos socialmente para que nuestros gobiernos hagan también lo que les toque, ¿no? Me parece que lo que estamos necesitando es que en este país asumamos cada quien nuestros encargos, ¿no? Es lo que diría profesor Loreto. Gracias, doctor Casanova. Tenemos una manita levantada. ¿Es de la normal de Atizapán también? O corrígeme, Javier, si no eres de Atizapán. Adelante con tu pregunta. Sí, muy buenas tardes. Me presento, soy Javier Ramírez, estudiante de la Escuela Normal de Atizapán, de la licenciatura en Educación Primaria. Antes que nada, a comentar y agradecer esta participación. La maestra Gabriela, tuve la oportunidad de que fuera mi docente durante este periodo de curso, y uno de los temas o libros a analizar fue justamente este tema. Créame que, bueno, le comento, fue de mucha ayuda al momento de planificar nosotros nuestro periodo de intervención. Es sumamente difícil, por así decirlo, ver esta nueva perspectiva, este panorama que es nuevo prácticamente para nosotros, y ver este libro, estas ideas, conocer y comprender estas partes, nos ayudó a nosotros a planificar nuestro periodo de intervención, a buscar esta parte humanista en la educación. Y créame que si no hubiera sido como ayuda de este libro, en lo personal para mí hubiera sido muy complicado. El diseñar, planificar estrategias, actividades, secuencias didácticas, llevarlas de manera virtual en las aulas virtuales más que nada, fue como que un reto. Y con la ayuda de su material que a la maestra Gabriela nos brindó, no solo nos sirvió en esto, sino en otros panoramas, y nos ayudó a concretar nuestros diversos cursos, porque como educadores a nivel primaria es como que vamos de la manita con preescolar, primaria, secundaria. Entonces, como que llevar esa linealidad y poder comprender ahorita esta situación y este contexto que nos estamos brindando. La duda a mí que me surge es, por ejemplo, qué estrategias o cómo contrarrestar y sobrellevar de mejor forma este periodo de pandemia. Es algo que no me queda muy claro en cuestión de educación. Ya, muchas gracias a Javier Ramírez. Entiendo que estás en la normal ahora, ¿no? Formándote como maestro, así que yo creo que pues les ha tocado una época muy difícil a ustedes por el hecho de no estar en las aulas, de no estar aprendiendo de una manera directa, de no estar desarrollando los aprendizajes de manera vivencial. Las pantallas, digamos que no impiden muchas cosas, impiden la visión periférica, impiden el aprendizaje en conjunto, lo limitan de alguna manera. No quiero decir, porque si no estaríamos descalificando hasta esta sesión. Y yo quiero pensar que esta sesión sí sirve y que el encuentro virtual tiene un sentido, ¿no? Pero lo cierto es que sí lo limita. Sí lo limita. En la Universidad Nacional hemos hecho esfuerzos por reconocer lo bueno también. Y alguna cosa que alguien señalaba, un experto en geografía señalaba que no estamos gastando ahora esfuerzos en movilizarnos. No solamente es gastar el dinero en el colectivo, en el autobús, lo que sea, sino que al estar dirigiendo la energía a un solo lugar, esto lo hacía positivo. Y también decía otra cosa interesante como positiva, que hoy estamos en la posibilidad de encontrarnos ustedes y nosotros mucho más fácilmente. O sea, en otro momento, ir a Tlacomulco, pues hubiera significado
pues un desplazamiento para mí difícil. No hubiera podido porque hoy tuve una sesión a las 9 de la mañana, otra a las 10, y sí pude estar a las 11:30 con ustedes porque no tenía que moverme a ningún otro lado. Y ustedes pues tienen la posibilidad de invitar a diferentes actores. Pueden invitar a uno de la Ciudad de México, a uno de la equivocada Zacatecas, o a otro de Guadalajara o de España, de donde se nos antoje, ¿no? Ahí tendríamos una condición noble. Y esto para Javier, o sea, ¿qué hacemos mientras? Pues esto, ¿no? En la radio me preguntaban hace unos meses qué opinaba de la enseñanza por televisión. Y claro, yo decía, pues es una simulación por un lado, ¿no? No creo que nadie de nosotros de pronto se vuelva experto en ir a la televisión y enseñar lo que sea, ¿no? No tenemos el entrenamiento para hacerlo, no tenemos las condiciones de locución, las condiciones de imagen, en fin, hay una serie de cosas que hace esta gente que está ahí y que no tenemos nosotros. Y al final, esto fue una entrevista con un señor que se llama Javier Solórzano, pero yo decía, pero ni modo, es lo que hay. O sea, peor sería nada. O sea, no me imagino esta pandemia, que conste, ya les dije que no soy un admirador de las computadoras y de la pantalla y de la comunicación por aquí, pero imagínense ustedes una pandemia sin esto, sin estos cuadritos que todo el tiempo yo los critico mucho, pero imagínense la pandemia sin estos cuadritos y sin la posibilidad mágica de encontrarnos y de en este momento estar de manera sincrónica, intercambiando ideas, pensando juntos, criticando las pantallas. ¿Qué estaríamos haciendo sin estas pantallas? No sé, no, de verdad, viendo una película de Piporro en la televisión, en el mejor de los casos, en el caso más divertido, pero probablemente no, probablemente en una crisis existencial, no lo sé. Entonces, a ver, yo quiero pensar hoy la educación también en un sentido de esperanza, en un sentido de esto se va a acabar, y vamos a regresar. Ya tendremos que aprovechar lo bueno que dejó esto. Los webinars seguirán para algunas cosas. Pero claro, yo buscaré irme a Guadalajara cuando pueda, y a Zacatecas y a Tlacomulco a echarme unos tamales al mercado y a encontrarme con ustedes y a tener una vida personal intensa. No espero quedarme en el mundo aséptico de la pantalla y de la computadora, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho que pensar. Los filósofos nos enseñarán también vías para poder procesar lo que hoy está pasando. Los psicólogos también, pues habrá fenómenos de psicología social. Somos una sociedad hoy, Javier, lastimada. Somos unos educadores lastimados. Lastimados por la salud, por la cuestión, por el confinamiento, en una situación difícil, ¿no? Habremos de buscar salidas buenas a esto, ¿no? Y yo creo que los educadores tendríamos que situarnos como una especie de emisarios de lo bueno de esto, ¿no? Tenemos bajo nuestra responsabilidad a los niños, a los jóvenes, a unos que creen en nosotros. ¿Cuánta gente cree en el maestro? Muchísima, ¿eh? El maestro es un elemento emancipador por excelencia. Entonces, yo quisiera dejarles un mensaje positivo, un mensaje de esperanza a quienes están aquí, a los maestros que ya tienen mucho tiempo, por un lado,
y a los maestros que están empezando por otro, y a los jóvenes, a las jóvenes, decirles, eso va a terminar, la vamos a librar y vamos a hacer de un mejor país. Y esto no es una bola de cristal, ni es augurarles nada, sino es la voluntad de que lo construyamos entre todos y todas. Ahí lo dejamos, si les parece. Maestros. Micrófono. No los escucho. Perdón. Sí, a ver. Decía que tenemos una manita levantada todavía. Xochitl, pues. Pamela. Adelante. Va, Xochitl. Hola. Bueno, pues yo también soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza. Y pues, más que una pregunta, es una felicitación. La verdad es que este texto me ayudó muchísimo para reflexionar un poco de lo que está pasando actualmente. En mi caso, yo lo reflexiono de 3 maneras y ya usted nos lo comentó casi al finalizar esta plática. Yo soy madre de familia, también soy estudiante normalista y también soy, ama de casa. Entonces, pues lo veo desde esta perspectiva, porque lo estoy trabajando actualmente con mi hija y pues sí nos hemos visto pues muy afectados y lo veo desde la manera como madre, porque finalmente yo estoy ahí con ella, soy quien está día con día realizando las tareas. Si ella no entiende algo, entonces yo soy quien está ahí. Entonces, yo lo que reflexiono es, porque yo tengo la posibilidad de hacerlo, pero las madres que no pueden, las madres que no tienen tiempo, las madres que incluso me han comentado que no han terminado ni la primaria, que no saben hacer operaciones básicas, ¿qué pasa? O sea, ahí es en donde yo reflexiono mucho y por un lado me da, no sé si tristeza o impotencia esta situación, porque veo la vulnerabilidad de los niños y pues uno quisiera ayudar, ¿no? Ayudar a todos, pero desafortunadamente pues no está en nuestras manos hacerlo. Podemos tener al alcance a algunos niños, pero no a todos. Y por otro lado, también como esposa, como jefa de un hogar, pues lo veo desde la perspectiva que pues en esta pandemia mi esposo ha estado desempleado, por la misma situación yo también he estado desempleada. Pues tenemos que estar viendo como esas posibilidades de tener un sustento económico, y entonces es ahí en donde nos vemos también en la obligación de trabajar, de buscar una entrada económica para la casa. Y entonces también ahí reflexiono y digo, bueno, y las mamás y los papás que también tienen que trabajar, que no tienen tiempo para estar con los hijos, que no tienen tiempo para estar y dedicar un momento de su tiempo para ellos. Y pues desde la perspectiva de estudiante lo veo de la misma manera. Ahorita en nuestras prácticas pedagógicas, que ya tuvimos oportunidad de intervenir en un aula virtual, tuvimos que vernos en esa necesidad de implementar estrategias didácticas digitalizadas, porque no hay de otra, o sea, no hay de otra. Esa es nuestra herramienta principal ahorita, son las plataformas digitales, y nosotros debemos, como buenos docentes en formación, tenemos que aprender y adaptarnos a las circunstancias. Entonces, lo estoy viendo desde una perspectiva triple, y este texto de verdad que a mí me ayudó demasiado para mi foro final de mi semestre, para hacer el cierre, porque me hace una reflexión, pues para mí en lo personal, muy amplia y muy íntegra. Entonces yo me siento muy satisfecha con lo que logré reflexionar durante todo este tiempo, y pues agradecerle una vez más y felicitarlo porque nos ha puesto, su mirada también la puso en nosotros, y creo que eso es muy importante.
en este tiempo, como bien decimos, en la nueva normalidad o en tiempo de pandemia. Creo que ya esto es historia, va a ser historia, y que espero yo que en un futuro, si Dios quiere y termine todo esto, tengamos mucho de dónde agarrar y de acordarnos de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, y no dejarlo a un lado, no porque ya pasó, ya se quedó ahí, sino que aprovechar también este tiempo de aprender y de ver desde otra perspectiva la educación, porque finalmente la educación para nosotros como maestros es prioridad. Y pues muchas felicidades, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Xochitl. Muy sugerentes reflexiones. Me hacen reconocer que lo que aquí vengo a compartir tiene muy buenos destinatarios, muy buena destinataria. Eres muy estructurada. Yo creo que vas a ser muy buena profesora. Así que muchas gracias. Maestros, ya está. Sí, muchas gracias, doctor Hugo. Pues sí, sin duda este comentario que hace Pamela me trae a la mente el comentario de una madre de familia de secundaria. Los maestros se preguntaban por qué su hija no se comunicaba y no enviaba trabajos. Y cuando se tuvo oportunidad de contactar a la madre de esta niña, dice, pues es que estoy en una situación económica muy difícil. O le pongo 30 pesos de recarga al teléfono para que trabaje mi hija, o con esos 30 pesos compro alimento para comer ese día. Y la verdad que hay situaciones muy extremosas ahorita con esta situación que vivimos y que nos pueden a reflexionar. Pues yo le diría a Pamela que ánimo, saliendo adelante, ella y su familia, y pues que continúe así. Como dice usted, pronto va a pasar esto y esperemos que veamos la luz al final del túnel muy pronto. Doctor, pues sin duda todos sus comentarios acerca del libro nos ponen a reflexionar a fondo sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que podemos mejorar, y yo me quedo también con muchas reflexiones sobre los problemas estructurales que usted mencionó. Sin duda es una charla que puede dar para más, para mucho más, pero el tiempo es factor. Agradecemos mucho el tiempo que usted destinó para compartir con nosotros el contenido de su libro. Ya más adelante seguramente muchos docentes y estudiantes estarán consultando la página del ISUE para leer de manera completa el contenido del texto. Muchas gracias, doctor. Y para culminar, la Escuela Normal de Atlacomulco le hace llegar un reconocimiento a esta participación que tuvo con nosotros. Aquí tenemos en pantalla el reconocimiento que a la letra dice: la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, otorga la presente constancia al doctor Hugo Casanova Gardiel por la presentación del libro Educación y Pandemia, una visión académica, dentro del Congreso Nacional, Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, el 22 de febrero de 2021, en el marco del 61 aniversario de la fundación de esta institución. Pues esperemos pronto lo tenga de manera electrónica y reconocemos mucho su esfuerzo y su tiempo, doctor Hugo Casanova. No, les agradezco nuevamente su hospitalidad. Vi al final que hay algunos comentarios en el chat. Ya no nos dio mucho tiempo de entrar a cada cosa. A quienes escribieron en el chat les agradezco mucho su interlocución. En el ISUE estamos siempre dispuestos a intercambiar. Tenemos este libro y muchos libros en versiones digitales y de acceso libre. Consúltenlos, véanlos. Tenemos muchos eventos, tenemos un muro de Facebook, uno de Twitter. Ustedes, si se hacen seguidores de la página, pues estarán al día de los temas educativos que estamos discutiendo, ¿no? Tanto a los maestros y maestras como a los estudiantes normalistas.
yo les reitero la invitación a estar cerca de lo que hacemos. Alguna cosa hemos de aprender unos de otros. Y reitero mi agradecimiento, profesores, profesoras, por haberme permitido dirigirme a ustedes, y estoy a la orden. Les mando mi reconocimiento y todo mi aprecio. El agradecimiento va de aquí para allá, doctor. Gracias nuevamente por su tiempo, por el esfuerzo de haber compartido su libro con nosotros. Seguramente, insisto, será de mucho provecho. Que tenga muy bonita tarde y le estaremos enviando el reconocimiento a Constancia a su correo. Yo lo espero. Muchas gracias. Hasta pronto. Bonita tarde. Igual. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta sala. Esperemos que haya sido de provecho el poder dialogar con el autor de un libro como es el doctor Hugo Casanova Cardiel, director del ISUE. Y recordarles que es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Pues gracias. Ojalá haya sido provechosa esta plática y nos vemos en el siguiente evento. Saludos, bonita tarde.